El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Muy bienvenidos nuevamente a este curso interactivo, El Método de Cristo. Nadie resiste al amor. Este curso fue creado por el pastor Alejandro Bullón y te recomiendo que en la casilla de descripción puedas clicar y ahí encontrarás el link donde podrás descargar este gran e interesante curso interactivo. El día de hoy, en este curso, vamos a analizar la lección número 2, la dinámica de la testificación. La primera pregunta nos dice: ¿quién fue uno de los primeros seguidores de Jesús? ¿Quién habrá sido? Juan capítulo 1, versículo 35 y 37 nos dicen: al siguiente día Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces nuestra pregunta es: ¿quién fue uno de los primeros seguidores de Jesús? Justamente fue Juan. La pregunta número 2: ¿qué dice el espíritu de profecía respecto a los que nacen en el reino de Dios? Deseado toda la gente, página 166. Nos dice: todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Entonces nuestra respuesta es esta: todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Entonces somos llamados a ser misioneros. La pregunta número 3: ¿qué fue lo primero que hizo Andrés después de volverse un seguidor de Jesús? En Juan capítulo 1, versículos 40 y 41, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Nuestra pregunta es: ¿qué fue lo primero que hizo Andrés después de volverse un seguidor de Jesús? Buscó a su hermano Pedro y lo llevó a Jesús. Qué interesante. Pregunta número 4: al llegar Jesús a Galilea, halló a Felipe y le invitó a seguirle. ¿Quién había evangelizado a Felipe? Juan, capítulo 1, versículos 43 y 44 nos dice: al día siguiente o al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Vamos nuevamente a la pregunta. Al llegar Jesús a Galilea, halló a Felipe y lo invitó a seguirle. ¿Quién había evangelizado a Felipe? Pedro, que era su vecino. Pregunta número 5: ¿dónde deberíamos hablar de Jesús con las personas? Interesante pregunta. ¿Dónde deberíamos hablar de Jesús con las personas? Joya de los Testimonios, capítulo, tomo 3, páginas 61 y 62 nos dicen: en el círculo de la familia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy quedamente podemos leer las escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y la verdad. Entonces, la pregunta es: ¿dónde deberíamos hablar de Jesús con las personas? Y la respuesta: en nuestro hogar y en los hogares de nuestros vecinos. Vamos con la pregunta número 6, justamente pregunta número 6. ¿Qué hizo Felipe después de ser convertido?
Juan, capítulo 1, versículo 45 nos dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo Felipe después de ser convertido? Buscó a su amigo Natanael y lo llevó a Jesús. La pregunta número 7. Primero nos da una instrucción. Leamos la siguiente cita. Conflicto y valor, página 281. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces, uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego, Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia de nuestros parientes, amigos y vecinos. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajos que debemos hacer como misioneros de Cristo. La pregunta es, en el plan divino, ¿cuál es el mejor lugar para evangelizar? Justamente nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro entorno más cercano. Vamos a la pregunta número 8. Dice, ¿qué dice el espíritu de profecía respecto a nuestra responsabilidad con las personas que conocemos? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Conflicto y valor, página 281. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podríamos haber sido salvados. Si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor, muchos están aguardando a que se les hable personalmente en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Entonces nuestra pregunta 8 dice, ¿qué dice el espíritu de profecía respecto a nuestra responsabilidad con las personas que conocemos? Pues bien, aquí está. Nuestros familiares, nuestros vecinos y amigos están esperando que los busquemos para llevarlos a Jesús. Pues bien, ya estamos finalizando el desarrollo de este curso bíblico. Lección número 2, entendiendo que el plan original de Jesús es que cada cristiano busque a sus amigos, familiares y conocidos con la luz del Evangelio. Decido buscar en mi círculo de amistades las personas que evangelizaré. Bien, hemos visto la lección número 2, la dinámica de la testificación. Dios nos acompañe, Dios nos bendiga y nos dé la luz para seguir predicando, seguir testificando del amor de Dios.